Hamburguesas Jimmy's House presenta. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Trastornados Podcast, un programa en el que hablaré de algún trastorno emocional o psicológico y las personas que me acompañan en la mesa desconocen totalmente. Okay. Como siempre, yo soy el George y me acompaña Had. Hola, bienvenidos y estamos pues bien contentos porque este es nuestro episodio de aniversario. Muy bien. Un año hablando de trastornos, de locuras, haciendo que la gente se identifique con estas locuras también. Y no solo por eso estamos de manteles largos el día de hoy, porque tenemos un súper gran invitado, un gran conductor, alguien que teníamos muchas ganas de ser algo desde hace un ratote. Rey Cárdenas, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos a este episodio donde pues yo creo que platicaremos de frente con nuestros trastornos, ¿no? No queda más que lidiar, apapacharlos, odiarlos, entenderlos, abrazarlos, y hasta que no abrazas algo, no lo puedes dejar ir y aceptarlos, ¿no? Qué gusto estar aquí, hasta que se nos hizo, dijera Lucerito a Manuel Mijares. Sí, exacto. Se nos hizo, y George. Con que no terminemos como ellos, mira. Peleados y separados. Peleados y separados. Pero la barba ya la tengo, mira. Se llevan increíble, ¿eh? La gente sí, pensar que Lucero y Manuel se llevan mal. No, son súper cosas. O sea, viven en una casa aquí y otra casa, o sea, son vecinos. O sea, lo único que hicieron fue dejar de verse y está más tiempo Manuel Mijares con Emanuel que lo que de hecho. con Lucero. De hecho, y me tocó topármelos una vez en Reforma, en Ciudad de México, los dos, a Manuel y a Mijares. De la mano y todo. Y, sí, tremendo. La verdad es que, y muy buenos tipazos, sí, se nota la energía que tienen en cuestión de quiénes son, pues, ¿no? Entonces, si no hicieran lo que hacen, no sé cómo estarían esos viejitos. Sí, no. Pero vayamos a... Pero genial, vamos a entrar al tema. Como buenos trastornos, saben que me encanta los asesinos seriales. Y el día de hoy vamos a hablar de unos en específico, okay, unos marcados. Tuvimos un programa doble sobre asesinos seriales que generalizamos cosas, pero ahora vamos a profundizar con unos. Cuando enfermamos de cualquier padecimiento, ya sea algo común como una gripe o algo más fuerte como un cáncer terminal, lo que nos ayuda a mitigar dolor, aparte del medicamento, aparte de drogarnos, son los cuidados que nos dan. Y en este caso, siempre buscamos o tratamos de tener a alguien que nos cuide perfectamente. Pero ¿qué pasa cuando esta persona que nos tiene que cuidar es la que nos enferma y nos mata? El día de hoy, queridos trastornados, hablaremos de Los Ángeles de la Muerte. Wow. ¡Órale! Esto me lleva a una película que está en Netflix al día de hoy. Una película que habla de una mujer que se dedica a cuidar gente que ya no tiene la capacidad y que el Estado le brinda a ella la custodia y ella se hace cargo de todas sus propiedades. Y de alguna otra manera, pues ella también los va enfermando, ¿no? Qué ironía. Y por un lado uno dice... Yo te cuido o algo así, creo que se llama. Yo te cuido. Pero qué ironía que en la Unión Americana existe esta posibilidad con la ley de que alguien te cuide y se haga cargo de ti, cuando en México quisiéramos que alguien nos volteara a ver con ni nos pelan. O sea, güey, o sea, tú te quejas y aquí quisiéramos que nos pelaran, güey. O sea, exacto, y no más nada. Qué ironía. Sí, pues es, ¿cómo se llama? Esto de cuando no puedes tomar decisiones porque no eres capaz, que es lo que le pasa también a Britney, por eso hicieron todo el movimiento de Free Britney, porque dicen que mentalmente no está apta para tomar sus propias decisiones, que es una locura, y entonces por eso su papá se hizo cargo de toda la lana y ahorita creo que ya le quitaron, ¿no? Al papá la patria potestad, por decirlo de una manera. La custodia, porque ni siquiera podía conducir. Y creo que alguna vez que lo encontraron, de vuelta al psiquiátrico y cosas así. Entonces, bueno, en este caso es mucha lana en juego, pero sí tiene sentido como con respecto a que pues la vuelvan a meter a psiquiátricos porque pues hay lana de por medio, lo que dices de la enfermera, ¿no? Así de, pues me quedo con las propiedades, me conviene, y pues son personas que están seniles tal vez, y pues... Yo creo que son los parámetros, son los parámetros entre la Unión Americana y México, que alguien dice, ¿cómo va ese güey en su jarra? Pues llegó a su casa, iba medio pedo, pero llegó a su casa y ya la hizo. No, en la Unión Americana, son dos chelas y párale de contar. La gente, por ejemplo, mucho me comentan, algún amigo me decía, no, es que a la gente de Nueva York... No, nunca los veo que traigan coche. No, güey, es que en Nueva York te mueves en taxi o te mueves en Uber, porque de alguna otra manera, ¿dónde dejas tú? A menos de que tengas una casa, y no hay casas en Nueva York, y si tienes un departamento, pues no hay lugares. Exacto. Y es muy caro tener un coche estacionado para que no lo muevas.
te mueves en taxi. Entonces lo vimos en muchas películas, en todo el mundo se mueve en taxi por esta misma conveniencia, que sales a un bar, ¿a qué te arriesgas? Totalmente. En la Unión Americana los controles de alcoholemia son constantes y no se andan con chingaderas. O sea, el policía te dice, oríllate, espérame tantito. No, espérame tantito, están balaceando, güey. O sea, son parámetros. Sí, totalmente. Y aquí en México, ahí viene el alcoholímetro, pásate para acá, güey. Pásame los clorets. Sí, no. ¡Qué poca madre! O sea, eso es un trastorno. ¿Cuál quiere que le sople, joven? Pero son los parámetros, entonces yo totalmente. creo que forma parte de esta situación de diario vivir. Y justo esta capacidad que se tiene como en el gringo, en Europa, de poder tener un cuidador, es lo que le da también a este tipo de trastornos, de trastornados, la posibilidad de poder asesinar constantemente. De hecho, ahorita voy a dar el comentario de uno en específico. Venga. Que justo tuvo más de 130 y tantos herencias. Ay, güey. Y nunca lo metieron a la cárcel, por ejemplo. Pero bueno, vamos a identificar primero qué es un ángel de la muerte. Un ángel de la muerte o ángel de la misericordia es un término utilizado en la criminología para referirse a un tipo de asesino en serie, usualmente empleado como un cuidador, enfermero, doctor. Según los mitos, se trataría de asesinos no se trataría de asesinos, por el contrario. En realidad es como un ángel que trata de ayudarte al bien morir o trata de mitigar tu dolor en cuestión de tu sufrimiento. Entre comillas, ¿por qué? Porque en ocasiones terminan asesinando a aquellos que no tienen mayor dolencia que un dolor de muelas, que un dolor de cabeza, que una gripe, pero para ellos es como la posibilidad de poder ayudarlos a trascender. Entonces, comienzan, o la mayoría de ellos comienzan con este punto de enfermos terminales y los ayuda a morir, pero después es cualquier persona que pueda tener yo a mi cargo. Porque hay casos también, ahorita voy a comentar algunos, que de una enfermera que atacaba y llegó a matar a bebés, por ejemplo, ¿no? Los cuidaba y cuestiones de medicamento. Una teoría para explicar este tipo de particular de asesino es la teoría de la neutralización, que significa que tratan de neutralizar el motivo de por qué matan. Entonces ellos, a diferencia de otro asesino serial que sienten niveles de excitación y esto, ellos justifican el matar con el ayudar. Entonces, como que buscan un equilibrio en el mundo del asesino. Pero muchos de ellos sí cuentan con características de la triada McDonald's. La triada McDonald's es descrita por un médico psiquiatra que se de apellido McDonald's, no es de las hamburguesas, gol, pero que habla de o es primoníaco, o ataca animales, daña animales, o en su momento tiene problemas de neuresis o de mal control de los esfínteres, ¿no? Entonces, esas tres características, más aparte el entorno familiar de padres castrantes, madres castrantes o violencia, provocan que se crea un asesino serial. Eso te quería preguntar hace rato, porque decías eso, ¿no? Que entraba dentro de la etiqueta de asesino serial, pero, por lo que estás diciendo, me sonaba diferente como la manera de accionar de estas personas a un asesino serial, ¿no? Que es más metódico, que en realidad no tiene, como decía el Joker en Caballero de la Noche, ¿no? Como que no tiene un motivo más que la maldad, casi. A lo que nos han acostumbrado a conocer como el concepto de asesino serial. Ajá, o el exacto. Cine, ¿no? Entonces aquí como que los motiva otra cosa. Digo, igual sigue siendo súper narcisista el hecho de, voy a ser un ángel y voy a ayudar y así, pero sí entra como en una clasificación un poquito como tal vez diferente, ¿no? Sí, es una pequeña rama, pero sí tienen que, muchos de ellos sí son muy metódicos. Muchos de ellos utilizan el mismo modus operandi, tratan de encontrarse en la misma situación, en la misma posición para poder asesinar y poder matar. Algunos de ellos, por ejemplo, tratan de ser héroes. Entonces ponen al paciente en nivel de crisis y van y tratan de revivirlo. Por ejemplo, te provoca un paro cardíaco y te saco del paro cardíaco. Entonces eso les crea adrenalina y claro, eso lo que va a provocar es que en algún momento no puedas lograrlo y se mueran. Okay. Pero en el momento que con uno o dos lo logren, los exalta, les llena el ego y pues es más, hubo algunos casos de toda la investigación que estuve haciendo de que la familia hasta
de madrina tomó a una de ellas que asesinó y terminó asesinando a la misma niña, ¿no? Pero como era como la cuidaba y la protegía y todo este rollo, pero era la que la mantenía enferma. Entonces era como de, si no fuera por ella, estaría muerta nuestra hija, aunque después sí la mató, ¿no? Híjole, qué fuerte, porque esto me lleva a pensar mucho. Es que vaya, hay de asesinos, insisto, en esta comparación entre México y la Unión Americana, ya no hablemos del europeo, del criminal europeo, entre estos asesinos seriales, los que conocemos, insisto, de manera mediática y a través del cine, un Jack el Destripador, claro. Goodbye Horses, con el criminal mexicano, ¿no? Que es muy diferente, la Mataviejitas, vaya, este modus operandi, el copycat, este famoso criminal norteamericano que imita a otros asesinos seriales, como un culto, y esto que estamos hablando el día de hoy, en donde por un lado lo vemos en la cultura mexicana y lo vemos en la cultura estadounidense, pero también habrá que decirlo que ya más para arriba en Europa, en otras latitudes del mundo, pareciera como que, si bien es cierto, nosotros los vemos como los ángeles de la muerte, habrá personas y comunidades y sociedades y grupos que los ven y agradecen ese tipo de situaciones, porque hay algo que me llama mucho la atención. Mientras en México jugamos con la muerte de manera constante, en la Unión Americana que Halloween es el terror. Ajá, de y provocar en México, terror. Jugamos a través de la cultura de posadas con la muerte y a todo, y la tenemos muy como nos reímos de ella. Y la muerte en México es una cuestión de reencuentro. Y nos de reencuentro con las personas que se han ido, ¿no? Pero fíjate que nos reímos de la muerte. Te van a matar, te vas a morir, ojalá que te mueras. O sea, la palabra ha sido muy hasta una canción creo que hay de ojalá que te mueras, que todo se vaya contigo. Pero es ya muy normal en nuestro lenguaje. Y en la Unión Americana, como que a diferencia del mexicano que dice, me quiero morir, las depresiones son muy lights, porque tampoco hay loco que coma lumbre. Y el depresivo en la Unión Americana, a diferencia del mexicano, es que el depresivo en la Unión Americana se tira el pedo, se tira el alcohol, se tira la depresión. ¿Y qué crees? El más jodido de los depresivos tiene casa, tiene para whisky, justo tiene para casa. El más pendejo tiene todas las comodidades y todo el gobierno le da un le varo. da un varo para que se siga manteniendo. Sí, pues de hecho, justo, perdón. Te quiero llevar a una escena. ¿Te acuerdas de la película de 8 Mile de Eminem? Sí. Kim Basinger. Su mamá estaba tirada en el pedo y se Ajá. tenía para vodka. Sí. Es cierto. Sí. Sí. ¿Qué diferencia de mediocre depresivo americano? Y aquí se crea el escuadrón de la muerte que te pida 5 pesos para aguardiente porque no y tiene. les das porque dices, no, porque si manches, no, pobrecitos se va a morir. Pero te das cuenta. Pero esto lo sacó Hunter S. Thompson en su libro, bueno, él hizo todo lo de Bonzo Periodismo, y en su libro de que hay una película de miedo y asco en Las Vegas. En el libro él dice así de estoy harto del sueño americano, odio el sueño americano, porque soy una lacra de persona, o sea, fue a cubrir un evento a Las Vegas y dice, no he hecho nada, o sea, vi las carreras y con todo el dinero que me pagaron ya me superdrogué, ya aluciné, ya bebí todo lo que tenía que beber y sigo con dinero y sigo así, ¿no? Y luego justo encuentra ahí algunas notas, ¿no? Así encuentra una nota de... corta la cabeza y el cuerpo va a morir, ¿no? Cosas así, dice... Estoy harto de este país, ¿no? O sea, o de esta Unión Americana, porque ese es el sueño americano, no hacer nada y tener dinero o estar bien, ¿no? Ajá. Que la Unión Americana es como tan un hastío. fácil. Y lo vemos con caricaturas como Padre Familia, Los Simpson, mismo Malcolm, el de un medio, o sea, series. Homero Simpson es un perfecto mediocre que trabaja en una fábrica y tiene un coche, tiene 2 hijos, tiene una esposa y tiene una casota poca madre. Sí. Y qué ironía que Flanders, que es un güey que en teoría es súper recto, con una vida muy diferente, tiene una casa exactamente igual a la de Homero. Y los mismos personajes de Springfield convergen en el bar de Moe. Ajá. Y a todos les alcanza para la misma cantidad y todos beben la misma cerveza. Exacto. ¿Qué hubo? Exacto. Qué ironía. O sea, qué curioso que independientemente todos lleguen al mismo punto. Pero es esta diferencia y esto que habla de Las Vegas. En la mañana se me vino a la mente
Las Vegas, como en el mismo contexto electoral político, es como de aquel que toda la vida está chingue y chingue y dice, quisiera ir a Las Vegas. Ok, güey, ya, vas a Las Vegas. Y ahora, ¿ya tienes planeado qué vas a hacer a Las Vegas? Ajá. No sé, entonces no estés chingando ir a Las Vegas. Porque cuando quieres ir a un lugar tienes que saber qué vas a hacer ahí. A mí me parece que en esta sublimación en donde finalmente todos somos héroes, todos somos criminales, todos somos buenos, todos somos malos, dependiendo del lado y hacia donde se incline tu interés. A mí me parece que mucho tiene que ver en estos asesinos o en estos delincuentes o en estos perfectos artistas de la muerte que tienen muy bien definido qué van a hacer, porque lo acabas de decir. Totalmente. En donde les sale bien. Totalmente. Por algo el crimen se llama crimen organizado. Uh-huh. Y por eso el gobierno es un gobierno desorganizado. Y a estos güeyes les va bien y a estos güeyes les va mal. Lo tienen muy bien planeado. Es una planeación, puta. Estructuralmente bien. Recordemos que el perfecto delincuente es aquel que pudo haber sido policía. Uh-huh. Y el perfecto policía es aquel que viene de ser delincuente. Porque tienen que pensar los dos. Uno para atrapar al otro. Entonces, tú lo dijiste, en el origen del asesino serial está la consecuencia de satisfacer una necesidad. Uh-huh. Donde en algún momento de la vida estuvo indefenso y hoy voltea totalmente la tortilla. Hoy me toca a mí tener el control, porque finalmente es eso, animales, personas, situaciones, tener el control. Totalmente, tanto de la situación como de la vida, y el poder decidir en qué momento te toca morir. Que esa es una cuestión de poder. Que es el poder más grande. Poder que totalmente. existe. Sí, y aparte este poder nos ha dado grandes cosas en el mundo, como, no sé, la literatura romántica, por ejemplo, ¿no? Que venía de eso, ahora que lo dices, ¿no? Como de yo no decidí cuándo nacer, pero sí voy a decidir cuándo morir. Y por eso muchos escritores se suicidaban y fue toda una corriente literaria, ¿no? Creo que como en la historia el hombre siempre ha pensado en eso, en querer jugar a ser Dios o nuestro concepto de Dios, y decidir sobre la vida y la muerte. En esta magnificencia de que cuando quieres tener algo, quieres generar una vida, procrear una vida, se lo pides a Dios. Ajá. Cuando no quieres que esta vida se vaya, se lo pides a Dios. Entender que bíblicamente y en esta literatura de fe, finalmente Jesús es el único que se ha atrevido, o del único que tenemos recuerdos y datos históricos, que se atrevió a buscar su propia muerte, a aceptar su propia muerte, a festejar su propia muerte, a que lo llevaran a estas cuevas y levantarse. Aceptó la muerte, regresó de la muerte y siguió. Y todavía nos marca vida, muerte, y esta vida sin vida, pero presente en la estructura mental, emocional, religiosa, de fe de muchos en el planeta. O sea, sigo vivo, pero no estoy ahí. Y nos enseñó a creer que la gente sigue viva sin que esté aquí. Y esa misma enseñanza nos dice hoy, fulanito de tal que ya no está contigo, sigue presente en ti, aunque ya no esté vivo. Ah, cabrón. Entonces estas cosas son fuertes, pero desde el asesino serial es una decisión muy fuerte, concreta, y es como cuando tienes un arma en las manos, de saber cómo le vas a disparar para lastimarle, inhabilitarle o quitarle la vida. Esa decisión, puta, qué fuerte, pero eso también nos habla de algo que le falta a cualquiera, y que al tener este factor hace fuerte también a cualquiera. El factor de la decisión, George. Es totalmente. Puta, eso es carácter. Claro, porque aparte tiene que ver, yo platico mucho con mis pacientes y les digo, cuando tú tomas la decisión de algo, en el momento que la tomas, es porque ocupas ese momento. Es importante para ti en el momento que tú decides hacer algo. Después, con la cabeza fría, con el corazón más tranquilo, con la serenidad, haces el análisis de la decisión que tomaste y puedes decir, pude haberlo hecho diferente, la cagué o no la cagué, lo pude haber hecho diferente. Pero en el momento que tú decidiste hacer lo que tenías que hacer y lo hiciste, fue porque necesitabas hacerlo. Exacto, porque somos seres que nos vamos manejando de acuerdo a necesidades. Entonces, si hacemos un análisis de exactamente qué es lo que necesito de cada una de las personas que nos rodean, y puedo entender de que a lo mejor es muy poco lo que ocupo, y cuando hablamos de parejas es eso, es como
necesito muy poco de la otra persona. Aunque yo creo que es mi oxígeno, es mi gasolina, es mi no sé qué, es mi vida, pero realmente no, porque soy yo una totalidad, no soy la mitad de nadie, ¿no? Soy yo una totalidad y del otro ocupo pocas cosas. Entonces, cuando tú tomas la decisión, por ejemplo, en este caso de estos asesinos, es qué es lo que necesitan ellos mostrarse a sí mismos para hacer tomar esa decisión. Entonces tiene que ver con una cuestión de ser omnipotente, omnipresente, poderoso, de control, de poder y pues poder canalizar todas estas sensaciones en un acto, que es el quitar la vida. No, y esa entrega total al planear lo que van a hacer, insisto, se marcan un objetivo, establecen una dinámica, marcan sus tiempos y ejecutan. Lo que en el mundo normal sería una planeación muy común y corriente para los cuales basan su vida en la administración, para quien no se quiere regir por formas, simplemente lo tiene atorado en un mismo círculo, dando vueltas, porque fíjate que te voy a comentar algo que me llama mucho la atención. Hablábamos de esta situación de 8 Mile, de Kim Basinger, de que el depresivo tiene para su vodka. Aquel que tiene una adicción, yo tomaría a aquellos que tienen una adicción y les aprendería su verbo, su desenvolvimiento y su don de convencimiento. Porque ¿cómo le hacen? De manipulación. Ajá, son manipuladores. Manipulan, convencen y al final hasta pendejo te sientes si no los ayudas. Sí. O sea, híjole, y dices, puta, qué buen pedo ayudé a este cabrón. Así, yo te lo poncho, a ver, yo te lo armo. Oye, hasta me siento mal de no entrarle, cabrón. Sí, exacto, totalmente. Oye, dame tantito, cabrón, o sea, enséñame, porque no, ¿cómo le hacen? No sé, todos los días tienen para su dosis. Insisto, si estos güeyes los lleváramos a otro entorno, a otra situación, sería maravilloso. Están clavados en eso. Sí. Están clavados en eso. Totalmente. Y los cereales, estamos hablando que es la misma. Es gente igual, manipula, son de verbo muy ágil, totalmente, y suelen ser muy seductores la mayoría de ellos. Muy seductores. Entonces caes rendido a sus pies. Y a sus garras, ¿no? Bueno, se les considera los ángeles de la muerte aquellos que trabajan en el sistema sanitario y que normalmente han matado de 2 a más personas, ¿no? Y que se trata de llevar como un récord con respecto a la cantidad de personas que pueden llegar a matar. Entrarían dentro de este grupo médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, paramédicos, y todo aquel que pueda manejarse como cuidadores también, ¿no? Porque hay unos que a lo mejor no tienen como los conocimientos, pero trabajan en lugares, en asilos o para personas con algún tipo de discapacidad. Sí, en Europa se da muchísimo. Aquí en México no tanto, sí se da, pero sobre todo en Europa, que hay más población anciana. Porque pues yo he conocido muchas amigas, incluso así mexicanas, que trabajan de eso. Yo cuido a una anciana, ¿no? Y viven con ella y están en su departamento, ella vive del gobierno igual y les paga y están al pendiente de lo que ella quiera. Y están ahí, y son cuidadoras, no son enfermeras, no nada. Las señoras se pueden más o menos mover ellas solas, solo es que estén al pendiente de ellas y viven con ellas. Sí, hay esta cultura, insisto, en la Unión Americana, en donde para los niños existen estos programas en donde reclutan niñas o adolescentes o ya jovencitas para que cuiden a los niños en una situación normal o en una situación de niños con atraso. Y los apoyan y el gobierno es quien se encarga de mantenerlas y de pagarles en un apoyo que los mismos padres, en el marco de su posición económica, le piden al gobierno que les brinde este servicio y este apoyo. Insisto, en los adultos de la tercera edad, partiendo de la situación en la que se encuentren, porque recordemos una cosa, mientras en Latinoamérica y en México de manera específica, porque esto no pasa en otro país, nuestra generación entendimos la independencia, pero hoy, por ejemplo, los chavos, tú ves a chavos de una edad ya adulta viviendo todavía con los papás, y los papás así como diciendo, ¿y a qué hora se va a ir este hijo de la chingada de la casa? Totalmente. Y entonces lo vemos en el marco del desmadre, y lo dice Backdoor, en donde el chavo le dice a los papás, oigan, yo creo que es tiempo de que hablemos, ya se tienen que ir de la casa.
Ustedes se tienen que ir de la casa. Entonces es una realidad en donde finalmente pasa esta situación, pero en nuestra época salimos de casa y se quedaban los papás en su casa. Exactamente. Los dos en pareja, bonito. Oye, reencontrándose como pareja después de ser papás. Ahora sí viviendo, ya habiendo criado, ahora sí viviendo. Chingón. ¿Y qué pasa en la Unión Americana? En una realidad, hay una película de Robert De Niro donde habla de esto, que el señor va a visitar a sus hijos y puta, dice, ¿qué hacemos con papá, cabrón? Porque se quedó viudo. Creo que una de las hijas es Drew Barrymore y va como de en casa en casa. Y dice, puta, ¿qué hago? Y dice, puta, ahí viene el abuelo y vale madre y chingues, ¿no? ¿Qué hacemos con el viejo, no? Quedan en esta independencia los que bien les va, porque en una realidad recordemos que la Unión Americana llegan los adultos mayores de 60 años. Cuando tú ves aquí en México un hombre de 60 años todavía chingándole, en la Unión Americana un hombre de 60 años ya se encuentra en una comunidad, hablemos como un tipo tabachines con puros adultos, hombres y mujeres de esa edad, en una convivencia poca madre, con la manutención que ellos lograron a través de su vida o con el patrocinio de sus hijos, pero ya están relegados. Entonces, esto llama mucho la atención de lo que está sucediendo en el marco de toda esta situación de los asesinos seriales, de los rencores, de lo que pasa, de lo que provoca, y más en una situación, ¿sabes qué, George? No me has tocado un tema muy importante. Lo que para nuestra generación fue la terapia de la chancla. Sí, ahora no. Hoy, los mismos expertos que volteas a ver y les dices, neta, cabrón, neta, explícame, o sea, ok, no regaño a mi hijo, no regaño a mi hija, nada más quiero que me expliques cómo le hago entender que si no es por las buenas, va a ser por las malas, pero lo voy a tener que educar, y yo no salí echado a perder, ni tú, ni nadie, que fuimos y que recibimos un chanclazo. No, yo todavía tengo la marca del cable del teléfono en la, pero, en la nalga. Porque Sí, ahora te voy a decir un dato bien cabrón, Lo que hoy es un asesino serial en esta generación, ayer fue un niño emperador, cabrón. Y se volvió niño emperador porque no recibió un chanclazo a tiempo. Totalmente. Puta, qué fuerte. Pues quién sabe, yo sí difiero mucho de esa opinión porque hay muchos asesinos seriales que al contrario, que sufrieron mucha violencia y a lo mejor dices no estamos echados a perder, pero hay mucha gente con un montón de ansiedad, un montón de depresión, muy silencioso. Ahora es más visible porque por suerte ya estamos quitando los tabús de las enfermedades mentales. Exactamente. Y de las adicciones también, porque es una enfermedad mental. Entonces, como que ya es más visible. Pero sí hay mucha gente con depresiones, con ansiedades muy silenciosas, sobre todo hombres, que son los que más se suicidan, los que más están en clínicas. Los que más presión mediática tienen. Lo que sucedió con nuestra generación fue una cuestión de represión totalmente. Sí hubo control, o sea, sí manejaron como una cuestión de estabilidad con respecto a saber las consecuencias de tus actos, ¿no? Vuelta responsable porque no va a haber putazos, ¿no? Y sabíamos muy claro, yo me acuerdo muy bien en quinto de primaria que no entregué la tarea, el profesor pidió la tarea la entrada, no pasó nada, así de, no la traje, ok. Y justo antes, como 15 minutos de salir, de terminar las clases, me dijo, oye, ve afuera y consígueme una vara de este tamaño. Yo pensé que era para otra actividad. A mí se me había ido el pedo, cabrón, de que no había entregado la tarea. Y ahí vengo hasta jugando, rompiendo el viento con la pinche vara. Fui como buen Star Wars. Y llego y con la misma vara que yo fui a conseguir, me dio 2 el desgraciado. Y se me levantó la piel. Llegué a mi casa, mi mamá me dio otros 2 por no haber entregado la tarea, ¿no? Entonces, la puta vida dije, no voy a entregar la tarea toda mi vida. Pero ahora acuérdate de estas frases. La letra... Con la sangre entra. La sangre. 1, 2. Bíblicamente existe el pasaje donde dice, más vale un golpe a tiempo que lo libre de la muerte, que no dárselo y que lo recoja esta. Viene toda esta dinámica en este marco de canciones de los hombres no deben llorar. Ajá. Y eso es represión. Represión, claro. Que conllevó a otras consecuencias. Yo creo más bien que justo cada generación y cada enfermedad de trastorno mental que se crea en cada generación, como las enfermedades silenciosas que se dieron a finales de los 90, principios de los 2000, que es la anorexia, la bulimia,
depresiones más fuertes, ¿Hoy crees que todavía exista la anorexia y la bulimia? ¿O ya se...? Yo creo que ya se redujo. Yo creo que se bastante. redujo mucho, pero sí, seguro. Es como los emos, ¿los recuerdas? ¿Crees que todavía hay emos? O sea, neta. O sea, a ver, ex-emo. No, yo no era emo. O sea, porque te voy a decir una cosa bien curiosa. Yo me recuerdo de la prepa que había una compañera que era bien linda, bien aplicada, como la mujer que yo soñé de Eduardo Capetillo en la novela de Alcanzar una estrella. O sea, era la... de esos güeyes que tú dices vamos a hacer un programa noventero tú y yo, porque lo peor es que entiendo todas las referencias. ¿Te acuerdas todas de la prepa? Sí, claro. Esa es bonita. Ella va a acabar como abogada, Ajá. siendo diputada, funcionaria chingón, y volteas a ver a un güey y dices, ese pinche desmadroso, ese güey va a acabar en la cárcel. Y este güey que es bien matadito, este güey va a acabar en la NASA. Pasaron los años, te reencuentras y este güey acabó bien pedote, el que era matado. La que era bien portada, bien matadita, acabó emo y escribiendo poesía nocturna. El otro pendejo que no daba 2 pesos por él, resulta que es director de una empresa. Es, ahora hijo de la chica, ¿qué pasó? Sí, yo recuerdo que yo estoy en un Cebestias, en un Cebeti. Saludo al Cebeti 166 de Tejalpa, Morelos. Y mis profesores pues me decían así de hecho, juraban y perjuraban y una vez nos dijeron que habían apostado que éramos como 5 o 6, que no lo íbamos a terminar. O sea, era tan desmadre que decían, pues, juraban que no íbamos a terminar ni la prepa, ¿no? ¿Cómo está estigmatizado los del Cebetis, los del CETIS, los del CONALEP, los de las prepas federales? Que dicen, no mames, o sea, los volteas a ver y dices... O sea, malditos delincuentes, cabrón. Sí, pero nuestra generación podías encontrar esta sublimación en donde volteas y dices... Puta, como que la prepa, o sea, sacar buenas calificaciones en la prepa como que no iba a servir muy bien en la vida, en una manera real. Y en realidad no, o sea, es que eso es real. Tener un número, y creo que hasta en la universidad tener un número no determina la capacidad que puedas tener como profesional. Y yo, a mis alumnos, cuando tuve la oportunidad de dar clases, les decía, el que quiera 10 se lo regalo, de una vez se lo doy. Pero a mí lo que me interesa es que entiendan, más que todo a nivel psicología, que sepan cómo la viven, que la entiendan, que la comprendan, porque si esto les va a ayudar para ayudar a otras personas. A mí no me interesa y llevo casi 20 años, bueno, 17 años siendo psicólogo y ningún paciente hasta el día de hoy me ha pedido mis calificaciones. Fíjate nomás. Ahora, déjame hacerte una pregunta regresando hay una cosa que es bien curiosa. En el marco de la antropología del comportamiento social... Perdón, no me las pidan, por favor. Sí. En el marco de esta antropología del comportamiento social humano, la combinación de Bacardí blanco con Coca-Cola, con limón, con hielos, se ha mantenido en su estructura social como Cuba. Ajá. El asesino serial, si nos vamos a la historia, refiramos una década, 1950. ¿Habrá evolucionado? ¿Seguirá siendo el mismo? ¿Cambiarán las formas? Sí. Yo creo que ahí tendríamos que ver, porque es el origen, el desarrollo y la conclusión, porque digo, no hay, ser asesino serial tampoco te da la vida eterna. Sí, pues si bien lo que dices, que un asesino serial en Latinoamérica no es el mismo que un asesino serial en Europa o en Estados Unidos, pues es evidente que el contexto social influye muchísimo, y cómo ha ido cambiando las sociedades hasta ahorita, ¿no? Como en Estados Unidos hay personas que hacen tiroteos todo el tiempo, y aquí, ¿cuándo has visto un tiroteo, no? Que no sea de los narcos, por ejemplo. Pero allá no hay tiroteos de los narcos. Entonces, como que cada sociedad tiene lo suyo y va cambiando. Y de los 50 para acá ha cambiado muchísimo la sociedad, ¿no? Sí, bastante. O sea, en México el asesino serial dices, ¡oh! Hasta orgullo da. Ay, tenemos nota, asesino serial. Porque son emblemáticos. O sea, yo recuerdo la Mataviejitas, y de ahí lleva 3, porque la Mataviejitas, la que se los comía, y debe de haber 5 o 6. Porque el caníbal de la Guerrero, ¿cómo se llama? Había uno que asesinaba homosexuales en Chabacano, las Poquianchis. O sea, sí, claro, pero ahora... Pero son así esporádicos. Son bien esporádicos. Pero porque ahora tampoco hay el medio que en aquellos entonces era exclusivo de anunciar este tipo de contenidos, el alarma. Sí. O sea, no hay asesino, o sea... Y perdón que lo diga, pero quien leía la alarma era como muy naco, o sea, en cuestión de expresiones. Lo forma, porque acuérdate que existe la prensa en la Ciudad de México, la prensa, en Morelos el Extra, el alarma, pero en aquellos entonces
finalmente pasaban estas cosas y era esta publicación la cual le daba movimiento y lo absorbía la Ciudad de México, una ciudad de aquellos entonces ya con unos 12 millones de habitantes cuando estaba en su auge, que consumían todo este tipo de periodismo. Vaya, al día de hoy pues ya son muy reducidos los escasos casos de asesino serial porque ya no es interesante o ya no nos sorprende. También nos acostumbramos como a escuchar justo el nivel de notas, ¿no? ¿Qué no Sí. o sea, ya dijeron el otro día no sé si fue hace 2 años, 3 años, que la NASA aceptaba la existencia de los ovnis. Sí, hasta filtraron un montón de... Oye, Lo vemos en Tepos a cada rato desde los 90s, entonces ya. Un güey va a decir, ay, George, en el programa vimos un fantasma. Ujú. ¿Sí? O sea, hoy realmente algo nos sorprende. Y más con esta pandemia en donde la muerte Está lo traemos en la punta de la lengua. totalmente. La muerte, ya. O sea, hoy hay 3 escenarios. Vivo, enfermo o sobreviviendo. Sobrevivientes también, claro. Sí. Claro. A todos nos va a tocar, pero te va a tocar más si te acercas al tocadero. Ujú. Y qué casualidad, qué ironía en la vida, que toda esta gente, que los ángeles de la muerte y la chica, sus güeyes gozan de salud, nunca les pasa nada, o sea, se mueren de viejitos. Qué fuerte, ¿no? O sea, como que la perfección ya les cae de este lado y esta bien buena gente se muere porque se tropezó con una piedra y se mató el pendejo. O sea, Literal. híjole, qué fuerte los asesinos seriales. Tú recuérdame uno de manera inmediata. Creo que ni Morelos ha tenido uno. Morelos, hubo una leyenda urbana que al final no se determinó, no se creó, de matataxistas, allí finales de los 90s, Sí, claro. que hablaban a alguien de que mataba taxistas, pero nunca, que yo recuerde, nunca se atrapó, nunca se supo, fue una leyenda urbana y que parecían taxistas muertos. Pero fíjate qué ironía en es donde yo insisto. Cuernavaca es una pequeña ciudad que ha logrado trascender a través de los rumores y las leyendas. Que el Callejón del Diablo, que el matataxistas, que el chupacabras, que los ovnis aquí, Pues sí. que el payaso de McDonald's. Y dices, neta, en Cuernavaca pasa todo. Y a mí me decían, yo decía, güey, pasa todo en la teoría, porque nunca vas a ver a La Llorona, todo el mundo habla de ella, pero nadie la ha visto, cabrón. A Cuernavaca nunca llegaría Godzilla porque se la chinga Tránsito, se la roban, la matan. El chupacabras nunca llegó a Cuernavaca porque se los hubieran chingado los de la Varona, dependiendo por dónde entras. Vaya, situaciones tan risibles en donde esta ciudad de Cuernavaca ni siquiera ha tenido la capacidad de lograr este tipo de situaciones. El matataxistas, pues en aquel momento convenía, desde el punto de vista político, crear un distractor. Era un cabrón que asaltaba, les caía gordos y mataba al taxista en aquella dinámica. Claro. Porque también, recordemos, cuántos asesinatos se dan a diario en Cuernavaca, y que lo sabemos a través de un periódico, y de cómo estas gentes que matan, pues nadie lo lamenta. Y también serían seriales. O sea, hay situaciones... Sí, o sea, podremos decir que todas las problemáticas vienen de la urbe, ¿no? O sea, de la ciudad, asesinos seriales, virus, inseguridad, violencia, Pero todo 12 va en las millones, urbes. hoy la Ciudad de México con 24 millones de habitantes, pues es que puede haber de todo. O sea, 24 millones de habitantes, no falta un pendejo que se coma a los perros también, pero no lo sabemos. Y sin problema, y seguramente si has comido cerca de Tepito, ya te tragaste 2, 3 perros y gatos. O el güey que come gatos, o estas historias como... Bueno, el que atraparon, el cuate que llevaban en unas cajas en un diablito a 2 niños descuartizados más aguas, ¿no? Y que su favor, creo que una caja se les cayó o algo así. Que fue cuando se dieron cuenta. Ajá, y quién sabe cuántos más. Estas historias como El Castillo de la Pureza, esta película Sí, claro. mexicana, esta película de Hugo Stiglitz, El Señor de los Gatos, La noche de los mil gatos. La noche de los mil gatos. Dices, neta, pues sí, güey, todo ese cine viene de todas las pinches locuras de la Ciudad de México, donde puede darse de todo en una realidad. O sea, los mismos grandes escritores y plumas de México, después de todo este origen de lucha y estos momentos de luz,
acaban, por ejemplo, en dinámicas de locura, cabrón. Que se vuelven tan cotidianas que para la gente, que la dinámica de la gente es algo totalmente natural. O sea, ellos viven con eso. Cuando aquí ya tú hablas del Escuadrón de la Muerte, lo ubicamos perfectamente en el panteón de arriba de Ocotepec, ¿cuántas circunstancias habrá en la Ciudad de México de gente que vive, por ejemplo, en tumbas? Los niños rata. Los niños rata, claro. Gente que vive en las coladeras. Realmente estos asesinos seriales que te cuenta la gente en la Ciudad de México, dice, chica, neta, si hay un güey que se come los ratos, hay un güey que te asalta, hay un güey de negro, te voy a decir una referencia y tú vas a decir, neta, muy real. Acuérdate de las películas de Valentín Trujillo, de estos, del Vengador Nocturno, de ese güey que andaba en la noche en su coche, de Jorge Luque, de todos estos asesinos vengadores. Bueno, esta película de 7 en la mira que hablaba de los panchitos en Santa Fe. La Ciudad de México te permite todo eso y esta gran semejanza con urbes como Nueva York, como Chicago, como California, como en Texas, donde se desarrollan estos asesinos. Los Ángeles, estos asesinos seriales. Porque también tienen el entorno y se necesita tener. O sea, puede ser un güey que se dedique a su empresa o a ser asesino serial o a matar perros o a matar negros o a matar blancos, a matar güeros, a matar pelirrojos. Pero hay algo que converge en todos ellos. Todos tienen una estabilidad económica que les permite tener 3 comidas al día y una casa para poder también tener tiempo de dedicarse a otras chingaderas. ¿Cuántas películas no hemos visto de gente que tiene muy metido en el corazón y en el alma esta cuestión nazi y que existe en la Unión Americana? Sí, muy fuerte los movimientos. Esta película de Billy Bob Thornton, de Edward no me recuerdo esta película, pero... Historia Americana X, hijo, por ejemplo. ¿De qué te había un güey que goza matando gente? Sí, esa escena icónica de cuando pone al chavo en la banqueta. El chavo en la banqueta y le destroza la cara. Hoy crees que se pudiera dar en este mundo del día de hoy? Pues se ha dado con los policías que han matado en la Unión Americana. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, este hombre que lo mataron, que lo sometieron, esta reacción de la Unión Americana estuvo increíble. En Tulum mataron a una señora, no pasó ni madre. Y volvió a suceder la semana pasada con otra persona y no ha pasado nada. Y ya había sucedido también con un chico en Hidalgo, ¿fue? También, y que ya tiene. Hidalgo, Michoacán. Que hubo marchas y todo, que fue lo mismo. También, pero sí, la sociedad crea también con la reacción la que nosotros tenemos con respecto a este tema, qué tan trascendente y qué tan no va a ser, ¿no? Estamos acostumbrados a los asesinos seriales, o más bien, si hoy supiéramos de uno cuánto tiempo nos duraría la sorpresa. Creo que muy poco, y nos daría un poquito más el morbo de conocer más los casos y esta sensación como escondida de tratar de saber que son muchos casos. Y, por ejemplo, cuando ves, o por lo menos a mí me pasa, a lo mejor el que está más soy yo, pero cuando veo películas de asesinos seriales o biografías o historias, es como quisiera que no lo atraparan, ¿sabes? Es como de, lo está haciendo tan perfecto, lo está haciendo tan bien, como que, güey, o sea, vas bien, ¿no? Y a mí que me encanta Mentes Criminales, ¿no? Por ejemplo, la serie de Mentes Criminales, que son 15 temporadas, que cada temporada son 24 capítulos y que los he visto todos, y que van a volver a retomarlo, y justo menciona mucho esto, es como todo lo que la sociedad gringa, por ejemplo, le permite al ciudadano para poder crear y poder hacer todas las tonterías que hace, y manejan todos los casos habidos y por haber, que están documentados en Cuántico, del FBI, donde hacen todo este análisis conductual, que es creado en los años 70 por agentes del FBI, y desde donde surge el término como asesino serial, porque antes eran asesinos multiasesinos o algo así, pero como asesino serial empiezan a estudiar el nivel de conducta, el tipo de conducta y las estructuras emocionales o psicológicas que llevan a las personas a hacer esto. Y es donde se vuelve totalmente atractivo y totalmente apasionante para muchas cosas, para muchas personas. En mi caso es así como que, wow. Fíjate que me llama mucho la atención porque aquí me encontraría dos situaciones muy interesantes. Una,
todo este tipo de información en un personaje que está buscando y que absorbe de manera autodidacta aprender cosas malas, porque ya ves que hay mucho pinche loco que a través de YouTube aprende lo mismo a hacer hotcakes, pasteles, que bombas. Todo este tipo de contenidos, absorbiéndolo por una mente criminal, pues es una maestría, es un doctorado, es una licenciatura en cómo actuar de manera delincuencial y criminal. Y por otro lado, pues es un material muy rico para entender a la sociedad. Lo irónico aquí, o lo que llama mucho la atención, e insisto, es cómo ha cambiado la sociedad y cómo ya cambió y nos está tocando a nosotros vivirlo. Yo lo divido en 3 partes: antes de Cristo, antes del celular y antes del COVID. Estas 3 etapas de la humanidad. Hoy, porque te digo que no hay loco que coma el lumbre, hoy realmente un asesino se expondrá a encontrarse con el COVID de frente, porque son locos más no tontos. Tendrá que ser más cuidadoso. Hoy el mismo crimen organizado salen a atacar con cubrebocas, con mascarillas. Dices, ¡ay, cabrón! Mira qué comedido. Pues es que sí les da. No tienen problema con el plomo, pero con el COVID sí. Exactamente. ¿Cómo ha cambiado la sociedad al día de hoy? Esa situación en donde al día de hoy ya nada nos sorprende. Hace 10 años hacer esto era imposible. Hoy hacerlo ya es posible en este libre broadcast a través de YouTube, que insisto, los auditorios son muy diferentes. Totalmente, sí. ¿Cómo ha cambiado la sociedad hace 10 años? Y tal vez todo lo que platiquemos no le va a llegar a 50 millones de personas. Para quien le lleguemos y se quede de principio a fin, le queda muy claro todo lo que está escuchando. Dice, cabrón. La marca Macallan, que es uno de los whiskies que venden en City Market, tiene un promedio de la botella de $1,200. Yo le preguntaba a la gente, oye, ¿cuántos se venden al día? No, pues tranquilón, como 5 o 6. Cabrón. Oye, ¿y la carne Kobe? Pues esa cuesta $9,500 el kilo. ¿Cuánto se vende? No, tranquilón, como 12, 13 kilos diarios. Cabrón. Me queda claro que hay un auditorio, hay un público, hay un consumidor para todo esto, que es constante. Entonces, imagínate también de un universo de 100 personas, cuántos son LGBT, cuántos son indígenas, cuántos son discapacitados, cuántos tienen problemas emocionales, cuántos están en depresión, cuántos están de manera exitosa, cuántos están enamorados, cuántos están emocionados, cuántos están ilusionados, cuántos están encabronados, cuántos no salen de su cuadro, cuántos están enfermos y cuántos asesinos en proceso, porque también el asesino tiene sus tiempos. Sí, que seguramente todavía no lo ha hecho, pero no significa que no lo va a hacer. Caída y en proceso. ¿Cuántos habrá, George? O sea, de un universo de 100, llévatelo exponencialmente a toda la población. Totalmente. Hombres, mujeres, adultos, niños, tercera edad, porque no hay definición. Digo, vayamos al capítulo 8 de Narcos 2, que te enseña la historia de cuando Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl Salinas de Gortari le disparan a la sirvienta. ¿No? Y ahí te habla y dice, pinche asesino, no. Carácter que se está formando desde chiquito, porque él lo hizo en el marco de aprender, de saber y de tener la decisión. ¿Tuvo algún cargo de conciencia? Mi madre. Qué fuerte. Estos niños que cuando en la capital podrían ser consentidos, y lo vemos de 10, 12 años, voy a ver un niño de 10, 12 años que está haciendo en un rancho en Guerrero, en el DF. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo cambia esto? Y los consejos de educación, ¿no? En la casa, mijo, pórtate bien. Y en el rancho, órale, cabrón, gánese su... Totalmente, igual que los niños en la calle. Y el de la ciudad, ponte al pedo. Sí, claro. Y el niño que nace entre amigos, dejado por la madre, dejado por el padre descuidado, y que ya no está buscando qué comer, sino que nada, hijo. Y que en todos, el punto es qué estabilidad emocional es la que estás creando. Porque es, por ejemplo, tiene mayor estabilidad ese niño de la calle que sabe que si no lleva dinero a casa, vendiendo chicles o limpiando parabrisas, va a haber putazos, a ese que lo regañó su mamá
llora y después la mamá le compra algo o le pide perdón, lo consuela porque se siente mal, entonces es de está bien lo que estoy haciendo o está mal lo que estoy haciendo y hay una inestabilidad emocional. Bien en relación a quién, mal en relación a quién. Claro, totalmente. Y entonces ahí viene el origen, ¿estarás de acuerdo? Sí. De muchos asesinos. Sí, y como regresando un poco a lo del tema, también había escuchado esto de que los médicos cirujanos sobre todo eran psicópatas en potencia. De hecho, ¿no? sí. De hecho, sí. Y de hecho me recuerda a un podcast muy bueno que escuché que es como ver es como escuchar un documental o una cosa así, que se llama Doctor Muerte, que era un cirujano que era cirujano de columna y que cirugió mal a mucha gente y que algunos creo que hubo hasta muertos. Y ya al final en el juicio, cuando explicaron los procedimientos, cómo los había hecho mal, como que él nunca se dio cuenta, o sea, como que más bien fue mucho instinto de joder a la gente y no se dio cuenta realmente o sea, como que no dimensionaba del mal que le había hecho a estas personas que entraron caminando y salieron vegetales, ¿no? Por ejemplo, de cirugía o así. Entonces me suena a este tipo de cosas, de qué tanto también nuestros médicos o sector salud o incluso cuidadores o en general están bien o mal de acá, ¿no? Sí, de hecho, se dice que, y en psicología nos dan mucha información, justo ese punto, que es una forma de canalizar este instinto de matar o de lastimar a las personas, ayudándolas, ¿no? Que es, te corto, te abro, te coso, y te vuelvo, y como coche, te recupero, te meto mano, pero ya quita el instinto de quererte estar lastimando, entonces lo hago salvándote la vida, pero que finalmente quede el instinto. Se habla mucho, por ejemplo, de los actores también, tipo Anthony Hopkins o Jack Nicholson, que tienen personajes muy, muy icónicos de asesinos o de locura, que si no fuera por la actuación, probablemente sí serían, porque logran canalizar toda esa energía en un personaje, ¿no? Y es como desahogarte, que muchos lo hacen en el arte, en la pintura, como que canalizas o logras hacer que se canalicen todo este potencial de autodestrucción o de destrucción hacia la humanidad en algo como que nosotros admiramos, ¿no? Que es la actuación, la medicina, el deporte, muchas Ahí otras tienes cosas. un Van Gogh, ¿no? Que tuvo que expresar sus emociones a través de sus obras. Hay un pasaje que a mí me encanta, que es de Miguel Ángel. ¿Tú sabes por qué Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina? No. ¿Por qué crees? ¿Por los ácidos que se metía? ¿O qué? No, porque nadie lo estuvo chingando. Sófocles dice, oiga, que vino un güey, oiga, qué maravillosa obra, ¿para cuándo la acabe? Pues cuando no venga usted a interrumpirme, cabrón. Tan fácil y sencillo. Ah, perdón, ya se fue. Todo este tipo de expresiones, un Da Vinci, un Miguel Ángel, que en esa libertad, y ve tú a saber qué chingados hicieron para lograr todo lo que hicieron, todas estas dinámicas, un mismo Tesla, que nunca se le conoció familia, nunca se le conoció amor, nunca se le conoció hijos, no hubo trascendencia, pero fue muy entregado a la invención. ¿A costa de qué? Habrá que verlo, todo ese tipo de situaciones, y entenderlas muchísimo. Y es una realidad. Cuando hablamos de un Anthony Hopkins, no, es un hombre que escribió no sé si fue un vals o una obra. Sí, no me acuerdo si fue ópera o vals, pero sí escribió música. Y de la misma manera que lo escribe, logra interpretar de manera magistral un personaje como Aníbal Lecter, que en esa escena de la segunda donde corta el pedazo de cerebro y se lo come y dices, ah, cabrón. Y mantiene vivo al sujeto, ¿no? Le abrió la... Esta proyección tan increíble que se logra a través de la técnica de Stanislavski en la actuación, pero que finalmente Stanislavski te habla de que es vivencial. ¿Cuál habrá sido el proceso para interpretar y saber cómo reacciona un hombre que se come a otra persona? Y que en aquel entonces Jodie Foster interpreta a una investigadora que a través de Aníbal Lecter encuentra al otro personaje. No estamos viendo este análisis, o por ejemplo, esta película de Fragmentados, ¿se verá igual y se entenderá igual dentro de 10 años? ¿O se habrá entendido si esa película hubiera salido hace 30?
se hubiera entendido. ¿Habrán existido fragmentados hace 40 años? Sí existían, pero no se entendió. Por ejemplo, Civil, que es como el más famoso, pero justo era como algo muy esporádico. Pero la línea que le da Naisaradan, el director, con respecto a la historia de las personas con múltiples personalidades, pueden ser personas extraordinarias, y no solo manejarlo como este trastorno que nosotros entendemos, crea una fantasía increíble con respecto al tema. Y yo creo que justo fue la mejor época de haber sacado. Antes no lo hubiéramos ¿Se entenderá dentro de 20 años o ya será algo muy común? Pero porque lo vivimos en la vida diaria. Hoy la gente nos está viendo a través de una pantalla en 3 posiciones mediáticas de respuesta. Pero la gente dice, ay, George, mira qué bonita sonrisa, qué padre dice, ay, Ray, qué agradable. No, pero también nos encabronamos, Sí, también claro. nos ponemos tristes. Hoy la sociedad tiene que entender en este reclamo, y como por ejemplo seguramente algún paciente llega y te dice, oiga, ¿y usted nunca se encabrona? ¿Cómo lo hace para estar bien? ¿Quién te dijo que estaba bien? ¿Quién te dijo? Espérame, yo estoy en una posición en donde a mí me toca hoy escucharte a ti, pero eso no significa que yo esté bien y perfectamente en mis situaciones, ¿no? O como aquel que llega y le dice al instructor de gimnasio, ay, ¿cómo le haces para verte tan bien? Puta, si te platicara, no volverías a comer en tu vida un chocolate. Pero Sí. es que todo el mundo ve los resultados, más no ve los procesos. Claro, es culpa de programas como que Los Mortales, que en una hora vemos todo el cambio que pasa de un año, ¿no? Pero realmente fue un año de chinga. Un año que no vemos realmente, dices, sigue igual de gordo, ¿no? Ajá. Porque Pero he visto programas que hacen la recopilación y son 8 años, ¿no? De cuando ya les quitan la piel y así, que dices, 8 años para más o menos parecer una persona normal. La misma terapia, ¿no? O Sí, sea, que claro. tienes que aceptar. Por ejemplo, yo escuché en una terapia un pensamiento muy bonito en donde decían en el pensamiento, gracias por lo vivido, te voy a querer toda la vida, pero hoy es mejor que estemos así. Ya teníamos que vivir lo que vivimos. Este amor duró, por ejemplo, lo que dura una botella de vino, lo que dura una película, lo que dura una canción, duró lo que tenía que durar y hasta la vista. Cuídate mucho, échale ganas, te querré por siempre, pero la canción que más te guste, la camisa que más te guste, pues una de dos. Te la vas a poner una vez cada año o no La te la vas a gastas, poner, o la gastas todos los días. pero se va a acabar. No hay cosas eternas. Y después escuché una muy fuerte, muy bonita, como que en esta parte de aceptación y en esta parte de también de fortalecerse uno mismo, que decía, si eres feliz sin mí, fíjate qué cabrona frase, si eres feliz sin mí, felicidades. Ahora imagínate conmigo. ¡Ah, cabrón! Es que fulanito me haría feliz. No, estás pendejo. Si no eres feliz solo, no eres feliz con Pues nadie. exactamente, totalmente. Qué fuerte. Pues esa es la sociedad de consumo, ¿no? Sí, que van de la mano. Necesitas el iPhone para sentirte plena, necesitas Ujú. esos zapatos porque están bien chidos y te van a hacer sentir mejor. Recordemos que Y así. es como la asesino serial, es una necesidad. Descubrir necesidades. Pero bueno, vamos a regresar. Voy a dar como generalidades de cómo identificar algunas cosas con respecto a este tipo de personajes. Claro. Estamos hablando, y prácticamente son aquellos, para recordar, aquellos sujetos que trabajan en cuestiones de salud y de protección a pacientes, ¿no? Entonces, puede ser alguien que se traslada de un hospital a otro, o sea, que constantemente está cambiando de espacios donde trabaja. Sus relaciones personales son difíciles o reservadas o pueden llegar a ser nulas. Historias de inestabilidad mental o depresión. Pueden ser personas que predice cuándo alguien va a morir, como esto de, no, es que yo veo que no pasa de una semana este brother, ¿no? O seguramente 3 días. Entonces, porque dentro de sí está avisando lo que va a hacer, ¿no? Comentarios extraños o afirmaciones sobre la muerte o sobre lo que va a provocar. Le gusta hablar de la muerte. Durante el turno donde están, constantemente es donde pasan más las situaciones. Ese es un foco rojo que en la mayoría de los casos que voy a hablar ahorita sucedieron, ¿no? Es como de,
Güey, hasta que la cambiamos de turno, nos dimos cuenta que bajaron las muertes, ¿no? De personas. Se muestra excesivamente entusiasmado acerca de sus habilidades, hace declaraciones inconscientes cuando es interrogado acerca de las muertes, prefiere los turnos nocturnos. Esto es muy importante, porque es cuando menos vigilancia hay y cuando los familiares también casi no están. Entonces, porque van, descansan. No se justifican, ¿no? Justifican. Dices, pues, pasó de noche. Ajá, y listo, ¿no? Están asociados a incidentes de otros hospitales, están involucrados en otras actividades criminales, en su momento pueden consumir drogas o estar consumiendo medicamentos como muy fuertes. Intentan evitar que otros supervisores revisen a sus pacientes, se involucran durante la investigación de las muertes, porque normalmente tratan de ayudar también a la investigación a los policías, es como de darles información médicas, ¿no? De qué es lo que puede llegar a pasar. Han tenido problemas disciplinarios, están en posesión de libros sobre venenos o asesinos, les llama mucho la atención el tema de los asesinos seriales también. Parecen tener trastornos de personalidad en cuestión de, pueden ser retraídos, pueden ser un poco obsesivos también. Sí, claro. Tienen un problema de abuso de sustancias. Ok, voy a comentar rápido como algunos casos y vamos cerrando, ¿vale? Los Ángeles de la Muerte de Linz. Estas austriacas fueron de las primeras en autoasignarse el apodo, un escuadrón de 4 chicas de entre 19 y 43 años. La veinteañera, Waltraud Wagner, la veinteañera que llevaba la voz cantante, fue la primera en experimentar en su piel la sensación de poder acabar con la vida de alguien. De ahí que reunirse a este equipo con el que empezaron a interrumpir el tratamiento de algunos pacientes dentro del centro, de un centro hospitalario en Viena. Al principio se lo tomaban con molestia y disimulo. Habían inventado su método propio, dolorosísimo para las víctimas, pero perfecto para el asesino. Rellenar los pulmones de la gente con agua. Una sujetaba la cabeza del enfermo mientras le tapaba la nariz, las demás le hacían bajar litros de agua por la garganta hasta que quedaban ahogados en su propia cama. Como es normal para los fallecidos que retengan agua en los pulmones, pues no parecía sospechoso. Hasta que se le subió la cabeza y otro médico del centro las oyó pues, comentándolo y ¿cómo se llama? Presumiendo los homicidios en un bar donde las encontró, y ellas estaban presumiendo y él los escuchó. Se les atribuyen hasta 200 personas entre el 83 y el 89. Son un montón. Ahora mismo todo el escuadrón está en libertad por buen comportamiento. Tras cumplir parte de sus largas condenas, el Estado además les facilitó una nueva identidad para que pudieran construir su vida. Jeanine Jones. A Jeanine Jones, enfermera de pediatría de Texas, en los años 80 le gustaba la sensación de salvar la vida de los bebés y recién nacidos, con el agravante de que en muchos casos, al poner sus vidas en riesgo, no siempre conseguía salvarlos, es lo que los mencionaba. Entonces, les daba como que les metía medicamentos a los bebés, los salvaba, eso les daba satisfacción, pero en su momento pues no podía salvarlos. Asesinó a una niña de 15 meses y fue por eso es que los padres de la niña, que estaba en buen estado, la acusaron y la metieron en la cárcel. La condenaron se dice que entre los 70s y los 80s llegó a matar a 60 bebés. También son un montón. Son bien prolíficos. Sí, la mayoría. Beverly Alit tenía 24 años, un historial de abusos familiares, una carrera en enfermería por delante en el área pediátrica y el síndrome de Munchausen, que llevaba a quien lo padece a automutilarse y a hacer daño a aquellas personas que tienen su cuidado. En apenas 2 meses de 1993, más de una decena de bebés que habían quedado bajo su cuidado sufrieron ataques epilépticos, paros cardíacos o episodios de apnea. Algunos murieron, otros se recuperaban, pero solo se liberaban definitivamente a los que pues ella se cambiaban de centro o ella ya no cuidaba. Hasta que se dieron a conocer sus verdaderas intenciones, en verdad los padres adoraban a esta enfermera.
Era atenta, concienzuda en sus informes, guapa y de risa fácil. A todos ellos les daba la impresión de estar recibiendo el mejor trato posible. Eso pensaron los padres de la recién nacida Katie Phillips. Estuvieron tan agradecidos con ella que le pidieron ser la madrina de la niña. La sobredosis de insulina y potasio que Alit le administró la dejó con ceguera y parálisis cerebral para toda su vida. Mató a 4 niños y se demostró que lesionó al menos otros 3. Richard Angelo, el mismo síndrome debía sufrir de Munchausen. Era exbombero que trabajaba en el hospital Good Samaritan y desde luego parece que a toda la costa sentirse como tal, o sea, se sentía como un dios samaritano. En palabras del asesino, su autoestima era tan baja que provocaba situaciones límite en los pacientes para poder interrumpir el pleno conocimiento de qué hacer para salvar la vida de ellos. Lo que hacía era que él los ponía al borde de la muerte, los salvaba y lo que lo alimentaba era los aplausos de los familiares. Muchos de sus objetivos nunca lo sabrán. De 37 personas a las que le provocó paros cardíacos de diversas índoles, solo pudo salvar a 12. A veces no bastaba con que lo salvara una vez. En septiembre del 87 estabilizó a un paciente de un estado crítico y posteriormente en la noche le suministró la inyección letal. Le cayeron 61 años de cárcel. Wow. John Bodkin Adams. Este médico era más pragmático y directo que el resto de sus compañeros, pero igualmente peligroso. Está considerado como uno de los mayores asesinos en serie de la era moderna. Su objetivo no era tanto jugar a su voluntad la vida o la muerte de alguien, sino convertirse en rico. Es el que les mencionaba que se quedaba con las herencias. ¿Qué tal? Camelaba a sus viudas. Camelar es, las engañaba y las incitaba a viudas adineradas bajo su supervisión para irlas convirtiendo poco a poco en adictas antes de ofrecerles una dosis letal, al poco tiempo de que lo hubieran incluido en su testamento de alguna u otra forma. Un método tan sencillo como difícil de probar, ya que él era el que hacía la autopsia. Entonces él mismo determinaba. Descartaba todo el origen. Qué conveniente. Adams apareció en al menos 132 de los testamentos de sus pacientes, pero no sirvió para encarcelarle. Él mismo realizaba las autopsias y había un reportero que le ayudó para bajar el escándalo y heredó 1,000 libras esterlinas cuando este sujeto murió, que lo dejó en herencia para el reportero. Changos. Charles Cullen. Cullen, mentalmente inestable, llevaba provocándose distintos intentos de quitarse la vida desde que era adolescente, con tan mala suerte para sus víctimas de que nunca lo logró conseguir. Primero vino un juez ingresado por una reacción alérgica al que le dio un cóctel mortal, después un paciente de SIDA que se ganó una dosis letal de insulina. Hay tres ancianas que se ganaron altas dosis de digoxina. Aunque lo suyo no era solo la muerte de humanos, también hay constancia de que abusaba de mascotas, manteniéndolas en bolsas y cubos de basura, de que bromeaba cada tanto poniéndolos líquidos inflamables y quemándolos. 11 cadenas perpetuas le cayeron en 2006 por la muerte de 40 pacientes en el curso de 16 años dedicados a la enfermería en los condados de Nueva Jersey, Pensilvania. Eso sí, hay sospecha de que estuviese involucrado en al menos 360 asesinatos más enfermos. Qué fuerte. Y bueno, así me encontré como... Sí, un montón. Un chorro. Esta última, sí lo voy a comentar porque es muy buena. Daniela Poggiali. Esta enfermera italiana es excepcional en lo suyo. Frente a las justificaciones de piedad de muchos de sus equivalentes, ella terminaba con la vida de los pacientes porque sentía que la molestaban, que la obligaban a atenderles cuando no se trataba más que de un saco de huesos necesitado de atención para todas las funciones. O sea, alguien que todo el tiempo estuviera así de, ay, no, es que me duele así de, ya me tienes hasta la madre, simplemente es alguien que jode, ¿no? La enfermería era su pasión. Exacto. Los molestaba dándoles fármacos que les provocaban un estado de incomodidad. Les robaba el dinero de la cartera o se hacía selfies junto a los cadáveres de los recién fallecidos, haciendo muecas y gestos obscenos para subirlos después a sus redes sociales.
Los problemas de esta aficionada a los viajes y al Juventus comenzaron justo cuando le cambiaron los turnos nocturnos por los matutinos. Descubrieron entonces un alto ratio de fallecimientos en las horas en las que esta enfermera había trabajado. Estando ya de mañana, Poggiali tuvo muy difícil provocarle el colapso a los ancianos por la vigilancia de familiares y porque había más movimiento en los hospitales. La hija de Manuela, Alci, vio cómo la enfermera salió de la habitación de su madre y a los 10 minutos los ojos de la anciana empezaron a moverse convulsivamente hasta que dio su último aliento. El instrumento de muerte de la profesional había sido el cloruro de potasio, el mismo que se usa para la inyección letal de la pena capital en Estados Unidos, y una sustancia que desaparece del organismo de manera natural a las 48 horas de haberlo ingerido. Podría haber matado a 93 personas o 38 o una cifra entre estas dos. No se tiene muy claro cuántas fueron. Durante la temporada de los juicios a los que se sometió, se convirtió inesperadamente en un sex symbol. La autoconfianza... La autoconfianza y los posados a prensas sonrientes y con los pulgares en alto le crearon muchos admiradores. ¿Cómo se llama? Se llama Daniela Poggiali. Híjole, qué cosas. Qué información. Y esto, ¿por qué? El último, lo digo hasta sonriente, porque sabemos una gran cantidad de población que nos llama mucho la atención los asesinos seriales. En mi caso, me llama mucho la atención la capacidad intelectual que tienen y cómo las autoridades en muchos o la mayoría de los casos tardaron en retenerlos o en atraparlos cuando a veces los detuvieron por otras cosas. Por ejemplo, los detuvieron por infracciones. Hubo el caso de uno que iba con un cadáver en el maletero y lo atrapan por ir manejando mal. El policía ve las bolsas y dice, es que voy a tirar la basura, y entonces ya apesta. Era Dahmer, ¿no? Dahmers, ajá. Dahmers, por ejemplo, que asesinó muchas personas y lo detuvieron, ya lo tenían. Y olía muerto, además. Y el policía fue como de, pues, traes basura, llévatela, ¿no? Y lo dejó ir. Y así a muchos asesinos, también al ruso, se me dio el nombre. Chikatilo. A Chikatilo, por ejemplo, también lo tuvieron muchas veces, lo atraparon y lo dejaban ir. Aparte que el sistema socialista no quería tener un asesino serial en sus filas porque el sistema no provoca eso. Eso es de los gringos. Entonces, nosotros no podemos tener a alguien así. No existe. Y así, muchas situaciones de por qué este tipo de personajes son lo que son y se vuelven tan apasionados. ¿Por qué? Porque tienen mucha fama y hay mucha gente que los sigue y por eso hay muchos imitadores también. Como la política, los medios, todo tiene que ver y todo tiene que influir. La misma justicia en que esto se puede desarrollar. Hoy hay un caldo de cultivo impresionante. Totalmente. Entonces, pues esto fue el programa de aniversario de Trastornados Podcast. ¡Qué gusto! Un gusto tenerte aquí. Ha sido muy enriquecedor toda la información. Tenemos que juntarnos para hablar de tantos personajes que tuvimos en nuestra época y que al día de hoy veamos cómo evolucionan, porque vamos a ver qué vienen las nuevas generaciones. De hecho, esta etiqueta de los niños de cristal, justo ayer estaba con Nayeli Rodríguez, que es regidora de Cuernavaca. Somos amigos desde hace mucho tiempo, trabajé con ella un año. Y ahora la estoy apoyando con unas cosas. Entonces, le marca a su hija y le dice es que me metí a la conexión y me marca no sé qué, entonces estoy viendo la otra conexión, pero la liga dice que es a la 1:30, pero la clase era a las 10:30, y le digo, dale un martillo, no saber qué hacer. Pero tiene muy claro qué onda con las ligas de Zoom, del internet, de la computadora, que tengo que imprimir, que tengo que hacer. Entonces sí, estamos creando una generación que probablemente no va a saber utilizar las manos de cambiar una llanta de un coche, pero sí te va a poder resolver cualquier información desde aquí, este tipo de cosas. El problema va a ser cuando no haya. ¿Qué van a hacer? ¿Quieres volver loco a un niño? Que se vaya a la luz. Sí. No sabe, en ese momento se acuerda que vive en una casa, que tiene una familia y que puede salir a jugar con una pelota. Y los niños salen de las casas y se ponen a jugar. En el momento que se va a la luz o se va a la red. Qué fuerte. Yo creo que valdría mucho que ver qué va a pasar en esta
nueva normalidad que tenemos que aceptar el día de hoy. Por ejemplo, hay una dinámica en la cual estamos viendo y se está analizando mucho en el contexto social y de imagen pública, en donde mucha gente tiene que entender en Latinoamérica, en México, que ya llegues a un lugar y no te quitas el cubrebocas durante todo ese tiempo, no está mal. Y que puedes llegar y podemos armar una fiesta, no está mal, siempre y cuando siga las medidas. O sea, ¿cuáles son las medidas? Muy sencillo, antes chupábamos todos de la misma caguama, hoy ya no. Ya no. Hoy compartimos el vaso, hoy ya no. Hoy estamos juntos, te separas. Hoy se puede bailar, sí, sepárate. Hoy se pueden hacer las cosas, pero habrá que entender cómo hacerlas. Totalmente. Nada más eso, me parece que va a ser muy importante. Pues sí, vamos a organizar cosas, claro ya que está. Sí. Vale. Tus redes, ¿qué estás haciendo? Cuéntale a nuestro público. Ya saben que lo mío es ser catador de pozole, y cuando tengo tiempo, pues me dedico a grabar comerciales, desarrollar campañas. Sigan las netas de Ray a través de Ray Cárdenas Oficial. Me escuchan al aire de las 11 a la 1 de la tarde a través de Super 98 y en las diferentes participaciones que tengo con diferentes estaciones en el mundo, pero principalmente aquí participando, formando y poniendo todo el empeño para poder corregir lo que se pueda corregir en este pinche mundo loco. Fabuloso. Gracias, Ray, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta que se nos hizo, diría Lucerito. No será la primera vez. Esperemos que Had, tus redes, nuestras redes. Pues nuestras redes estamos en Trastornados Podcast en Facebook, pues denle like, compártanos cosas. Está también el grupo de fans de Trastornados Podcast. También ahí pueden escribirnos. Pues denle like en YouTube, Anchor, Spotify. Estamos en Instagram como Trastornados-podcast. Y creo que ya. ¿Y tus redes? Y mis redes. Hadamay en Facebook y Had-yoga en Instagram. Yo quiero agradecer a las 37 personas que han estado sentadas aquí, 38 contigo. Muchas ahora gracias. Sí, en lo largo de un año han sido 44 programas, 41 temas diferentes. Hemos tenido 3 programas dobles que hemos tenido que cortar porque el tema ha sido largo. Y esperemos que sumamos más años más programas más seguidores, que tenemos gente que nos apoya. No quiero decir nombres, pero hemos tenido personas que nos han apoyado con cosas para el estudio, con herramientas, con ideas, con temas. A las personas que en algún momento he nombrado en el programa, que han visto todos los capítulos y que nos ven en nuestro programa de estreno, que son los días sábados a las 10 de la noche, cuando estamos estrenando. Gracias, porque gracias a ustedes es que llevamos un año haciendo esto. Quiero agradecerle también o dedicárselo a Miriam Gamboa, mi ex esposa, que en paz descanse, porque a pesar de las cosas que hacíamos o no hacíamos, siempre creyó en mis locuras. Entonces, a todos, gracias. Enhorabuena. Y como siempre terminaré, les pregunto y te pregunto, ¿tú qué trastorno tienes?